Bien, muchachos, buenos días. Entonces, nos tocaría ahora, terminando lo que sería la parte teórica, los ajustes y tolerancias en el mecanizado, ya sea de ejes o de agujeros. Esto más que todo es parte práctica cuando realicen taller de tornería. Van a realizar ajustes, tolerancias de acuerdo al tipo de eje que van a realizar, de acuerdo al agujero, ¿no? De acuerdo a la pieza en sí, al ensamblaje que requiere, ¿no? Pero lo que se les enseña es el uso de tablas y el uso de instrumentos de medición, ¿no? Para realizar estos ajustes, bueno, ya van a llevar en tornería los mecanizados, cómo realizar, ¿no? Pero en la parte de metrología, ¿no? El uso de tablas, ¿no? Y el uso de instrumentos. Ya han utilizado lo que es el pie de rey, tanto lectura en milímetros como en pulgadas, y también han realizado ya la mayoría, menos lo que es el uso de micrómetro, ¿no? Tanto de exterior como de interior, ¿no? Entonces, ello es lo que necesitamos para poder verificar ese ajuste, ¿no? Necesitamos verificar el ajuste que hemos seleccionado, el ajuste que necesitamos, ¿no? Mediante la medición con un instrumento de precisión, ya sea pie de rey o micro, o una mezcla de ambos, ¿no? Para salir de dudas. Pero bien, entonces entraremos al tema. Ajustes y tolerancias, ¿no? Vamos a hablar sobre el mecanizado de ejes y agujeros. Primero que nada, vamos a ir definiendo lo que serían términos, ¿no? Entonces iniciamos con tolerancia, ¿no? Tolerancia le podemos decir a lo que es un error admisible, es algo que nosotros podemos tolerar que tenga nuestro mecanizado, ¿no? Por eso es admisible. No es un error que descartamos, ¿no? O por hecho de que ya tenga ese error ya no sirve la pieza, ¿no? Es una tolerancia. Es admisible, ¿no? Cuando nosotros vamos a fabricar ello, ¿no? La fabricación de ejes, la perforación de agujeros, ¿no? Elementos o piezas. Para poder hallar esta tolerancia, sobre todo cuando hablamos de ejes, agujeros, ¿no? Podemos hallar con esta forma, ¿no? La tolerancia entonces va a ser, ¿no? Mi diámetro máximo, ¿no? Admisible, menos el diámetro mínimo. Entonces ahí yo tengo mi tolerancia. No, esto les debe ser recuerdo a lo que hemos avanzado anteriormente en errores, ¿no? Lo que sería la incertidumbre, que era el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Entonces tomamos ese ejemplo, ¿no? Es un error, sí, es un error, pero este error es admisible. Tengo lo que es un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Vamos en la imagen, acercar. Un diámetro máximo menos el diámetro mínimo. Y ahí está mi tolerancia. Por ejemplo, ¿no? Que mi perforación, que el agujero sea de 12 milímetros. Y que mi eje sea de 10 milímetros de diámetro. Entonces, esta mi tolerancia va a ser igual al diámetro máximo, vemos que sería 12, menos mi diámetro mínimo, que sería 10, ¿no? Dándome un total de 2 milímetros de tolerancia, ¿no? Tengo ahí 2 milímetros que puedo disponer, ¿no? Esa es una tolerancia. Ahora, pero puede haber tolerancias positivas como tolerancias negativas. Vamos a ir hablando de ello. Una tolerancia positiva es la holgura, ¿no? Donde ¿no? Tenemos la siguiente fórmula. Diámetro del agujero menos diámetro del eje.
La holgura nos va a hacer referencia a que nuestro agujero, nuestra perforación, va a ser mayor. Y nuestro diámetro del eje va a ser menor. Entonces aquí yo tengo una tolerancia positiva, ¿no? Porque voy a tener el diámetro del agujero, como en el caso anterior, 12, menos diámetro del eje 10, yo tengo una holgura de 2 milímetros, ¿no? Entonces tengo ahí una holgura, lo que me permite ensamblar la pieza, ¿no? Y puede deslizarse, ¿no? No va a estar a tope completamente. Entonces ahí tenemos la holgura. No es una tolerancia positiva. Ahora, también existe una tolerancia negativa, donde va a ser al revés. Mi eje va a ser de mayor diámetro y el agujero va a ser de menor diámetro. A eso lo llamamos interferencia. Interferencia y requiere la misma fórmula, ¿no? Tenemos la misma fórmula. Diámetro del agujero menos diámetro del eje. Solo que en este caso, la interferencia nos hace relación a que va a ser algo negativo, ¿no? Podemos verificar. ¿No? Vamos a ensamblar dos piezas. Tengo la perforación, tengo mi eje. Ahora, el diámetro del agujero va a ser menor, ¿no? En este caso podemos indicar que sea 10. ¿No? Y el diámetro de mi eje va a ser 12. ¿No? Entonces, realizando, ¿no?, la fórmula de interferencia, tendría diámetro del agujero, 10, menos diámetro del eje. Voy a tener una unidad negativa, menos 2 milímetros. ¿No? Como indicábamos, no puedo tener lo que serían unidades negativas, ¿no? Porque no puedo medir menos 2 milímetros. Lo que nos indica es que es 2 milímetros, pero por encima, ¿no? En este caso, por debajo, perdón, ¿no? Por debajo del eje, ¿no? Es menor. Esto de interferencia, ¿no?, donde el diámetro de mi eje va a ser mayor al diámetro de un agujero, se utiliza cuando estoy realizando lo que son ensamblajes fijos, ¿no? O sea, va a entrar a presión. Obviamente no tiene esta tolerancia, ¿no?, de 2 milímetros. Usualmente, para que se realice esos ensamblajes fijos, es décimas o centésimas o hasta milésimas de milímetro en los cuales va a encajar la pieza, pero menores a 1 milímetro, ¿no? Entonces tengo, como han visto, tolerancia positiva porque voy a tener una holgura, o tolerancia negativa donde no tengo ya esa holgura y es un ensamblaje fijo. ¿Hay alguna consulta, duda? ¿Está todo claro? ¿No hay dudas, consultas? Bien, ¿no? Entonces, todo claro. Pasamos al siguiente, ¿no? Entonces, como han visto, puedo tener tolerancias positivas o negativas. Entonces, podemos definir tolerancias en dos: tolerancia unilateral y bilateral. La unilateral, como indica su nombre, uno, una sola dirección, ¿no? Puede ser o tolerancia solamente positiva o una tolerancia solamente negativa, ¿no?
Esto, por ejemplo, lo deben ver en la parte electrónica, ¿no? Cuando tienen tolerancia, por ejemplo, en las resistencias. Han llevado ya lo que es el banda de colores, resistencias por código de colores, las resistencias Sí. electrónicas, ¿no? Sí. ¿No? Se avanza, ¿no? Tienen los dos primeros dígitos, ¿no? El tercero es la banda multiplicadora y el cuarto es mi banda de tolerancia. Y en este caso es una tolerancia bilateral porque es más menos, ¿no? Más menos 10%, más menos 5%. Es lo mismo que tenemos aquí. Pero en este caso tenemos dos tipos de tolerancia. O solo positiva, solo negativa en el caso de unilateral, o en el caso de bilateral tengo, ¿no? Similar a lo que sería con las resistencias, ¿no? Tengo más menos. No, o sea, puedo estar por encima de la unidad, no, perdón, por la medida nominal, o puedo estar por debajo. En el caso de unilateral, o estoy solo por encima del nominal, o solo por debajo. A ver, veremos en el gráfico. Acercar. ¿No? Entonces, puedo tener lo que es bilateral, ¿no? Como vemos, tengo mi línea, mi eje, ¿no? Mi línea cero, en el cual tengo una tolerancia superior e inferior, ¿no? Positiva, negativa, en el caso de bilateral. En el caso de unilateral, ¿no? Solo tengo o negativo o positivo. Solo tengo esa tolerancia. O negativo o positivo. No tengo ambas, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de tolerancia es la que va a tener nuestras piezas? Bien, y hemos hablado acerca de las tolerancias. Ahora hablaremos acerca del ajuste. Acercar, puedan ver mejor, ¿no? Entonces, los ajustes. El ajuste va a depender mucho de la tolerancia que yo tengo, ¿no? Para realizar algún tipo de ajuste, que están clasificados en estos tres grupos. Primero vamos a hablar acerca del agujero único, ¿no? Del ajuste en el agujero. Tenemos el ajuste giratorio, ¿no? Donde, ¿no? Si podemos observar, ¿no? Tenemos una holgura, ¿no? Eso quiere decir que mi perforación, ¿no? El diámetro del agujero va a ser mayor que mi diámetro del eje. Eso permite que el eje pueda girar. Entonces, por ello se llama un ajuste giratorio. Entonces, ¿no? Tengo de esa forma una holgura, entonces puede girar mi eje. El segundo ajuste, ¿no? Un ajuste deslizante. Eso quiere decir que la separación es mínima, ¿no? Hay una separación, sí, hay una holgura, pero muy pequeña, de centésimas o hasta milésimas de milímetro. Pero, como no está totalmente aprisionado el eje, tiene una ligera holgura, se puede deslizar. Puede deslizar de derecha a izquierda. Es por eso que recibe el nombre de deslizante. Es un ajuste de agujero deslizante. Y por último, tengo lo que sería el ajuste de agujero fijo. ¿A qué nos referimos con este tipo de ajuste? ¿No? Referimos a que, ¿no? A lo que sería la interferencia, ¿no? Como se habla en el caso anterior, holgura aquí, interferencia aquí, ¿no? Donde vemos
que el diámetro del eje es mayor al diámetro del agujero. Entonces, como les indicaba, va a entrar a presión. Entra a presión y se queda ahí fijo. No va a girar, ¿no? Como en el caso del giratorio, no tengo holgura, ni tampoco se va a deslizar, porque ya está a presión, ¿no? Entonces, ni gira ni se desliza, simplemente se queda de manera fija. Entonces, tengo esos tres tipos de ajustes en lo que sería agujero. Giratorio, que me permite tener una holgura y que el eje pueda girar. Deslizante, que tiene todavía una holgura, pero muy pequeña, pero que me permite deslizar la pieza de un lado a otro. Y un ajuste fijo, en el cual mi pieza va a entrar a presión, en el que el diámetro de mi eje es mayor al diámetro del agujero. Entonces se va a quedar como un ensamblaje fijo. Bien, entonces eso con los ajustes de agujero. Pero también hay el ajuste en eje, ¿no? Que en este caso va siendo lo mismo. Tiene los tres mismos ajustes, porque si no fueran los mismos ajustes, ¿no? No podría realizar un ajuste entre agujero y eje, ¿no? Tiene que tener los mismos ajustes, ¿no? Entonces, en el caso de eje, ¿no? Igual tengo giratorio, deslizante y fijo, ¿no? Revisando el giratorio, ¿no? Ahí vemos su holgura. Tiene una holgura, la cual me permite girar, ¿no? Va a girar el eje, ya sea en horario o antihorario, pero va a girar. Ahora, de igual forma, el deslizante tiene su ligera holgura, muy pequeña, pero tiene, ¿no? Lo cual me permite, como indica su nombre, deslizar de derecha a izquierda. Entonces, un ajuste muy pequeño, ¿no? Una holgura muy pequeña. Y por último tenemos el fijo, ¿no? En el cual el diámetro del eje es mayor al diámetro del agujero. Entonces, este se ensambla de manera fija. No gira, no se desliza, ¿no? Lo mismo, entonces, ambos ajustes, giratorio, deslizante, fijo, tengo en eje y en agujero. Entonces, en agujero y eje, los ajustes giratorio, deslizante y fijo. De acuerdo a la necesidad, de acuerdo al tipo de mecanizado que se realice. Bien, estamos hablando acerca de los agujeros y de los ejes. Bien, los ajustes tienen cierta nomenclatura. Vamos a acercarnos y vamos a hablar acerca de ello. Primero que nada, tengo una línea, ¿no? Una línea cero. Listo. ¿No? Donde voy a tener un diámetro nominal de la perforación o del agujero. Nos vamos a dar un dato. Digamos que sea 16 milímetros. ¿No? Ese va a ser mi diámetro nominal del agujero. Ahora, yo puedo darle ajuste a este diámetro nominal. Puedo darle, como vemos, un ajuste positivo o un ajuste negativo. Y viene simbolizado de esa forma, con el alfabeto en letras mayúsculas, ¿no? Tomen en cuenta ello. Diámetro y lo que sería su ajuste, diámetro nominal y su ajuste, que tiene que ser en letra mayúscula. Eso para lo que es agujero, ¿no? Ajuste en agujeros, letra mayúscula. De A a H va siendo un ajuste positivo. Y de J a Z es un ajuste negativo.
Entonces no se olviden de ello. O sea, de 16, si yo tengo un ajuste de A a H, va a sumar, puede ser 16,01, 16,020, ¿no? Y así. O sea, puedo tener un rango. En el caso de tener en la parte inferior lo que sería ajustes negativos, entonces sería de los 16, ¿no? Sería mi línea 0, y puedo tener un rango inferior. 15,9, 15,87, ¿no? 15,82 y así. Menores a lo que sería 16. ¿No? Pero no se olviden entonces. Ajustes en agujeros es las letras del alfabeto, pero en mayúscula. Ahora, en el eje. Si vemos en el eje, ¿no? Igual una línea de 0. ¿No? De igual forma, podemos darnos aquí un diámetro de 20. Diámetro 20 de mi eje. Y tengo lo que sería igual tolerancia positiva o tolerancia negativa. De igual forma con el alfabeto. Pero se fijan, ahora negativas son de la A a la H y positivas de la J a la Z, ¿no? Se invierte en el caso del agujero hacia el eje. Y algo igual que podemos ver a simple vista es que ya no utilizo letras mayúsculas. Para el ajuste en ejes, ¿no? Yo tengo letras minúsculas. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo de diámetro 20 y tengo un ajuste G, me quiere decir que tengo de la línea 0, que sería 20 milímetros de diámetro, inferior, ¿no? Puede ser 19,15, perdón, 19,85, 19,9, ¿no? Pero menor a los 20. Ahora, si tengo un ajuste M, un ajuste J, no quiere decir que voy a tener de los 20 hacia arriba. 20,1, 20,22, 20,18, ¿no? Y así, pero mayores a 20. Entonces, esas diferencias entre el ajuste de agujero y el ajuste de eje. ¿Ha quedado claro la nomenclatura de ajustes, muchachos? Chinge. Bien. Entonces, luego recurrimos a tablas también para saber qué tipo de ajuste yo requiero. Vamos a ir a una de las tablas. Vamos a empezar con agujero. Por ejemplo, yo voy a tener un ajuste ya de agujero. Listo. Lo primero que tengo que tener, ya sea un ajuste en el agujero o un ajuste en el eje. Necesito tener uno de los dos. En este caso, yo selecciono del agujero. Va a ser un agujero de ajuste H6. H6 va siendo de precisión. No estoy cerca de la línea de 0. Entonces, ahora yo puedo elegir qué tipo de ajuste voy a dar en el eje de acuerdo a eso. Quiero que sea fijo, quiero que sea deslizable, ¿no? Todo ello, ¿no? Podemos ver aquí al lado en la tabla. En caso de que yo quiera un ajuste forzado, ¿no? Hacia un ajuste a presión, entonces un N. Un ajuste N en el eje. Si yo quiero de arrastre, un M. De adherencia, un K. De entrada suave, un J. ¿No? Si quiero de deslizamiento, ¿no? Comunicamos que se pueda deslizar, ¿no? De derecha a izquierda, entonces un H también. En caso de que quiera uno de juego libre, un giratorio, vamos a indicar, ¿no? Un G5.
de esa forma. Ahora, puede que yo no tenga de agujero, puede que yo tenga del eje, ¿no? Entonces, si yo tengo un ajuste en el eje, ¿no? En este caso el ajuste H5, ¿no? Igual es un ajuste de precisión porque estoy cerca a la línea de cero. Entonces ahí yo decido qué tipo de ajuste voy a querer, ¿no? Con respecto a lo que va siendo mi diámetro del agujero, ¿no? Si voy a querer un ajuste forzado, un N igual de arrastre, un M, adherencia, un K, de entrada suave, un J, ¿no? O de deslizamiento. Puede ser un H o un G, ¿no? Que me permite deslizar lo que es la pieza, deslizar lo que es el eje. Entonces, como vamos viendo, necesitamos uno de los dos, ya sea un ajuste primero en el eje o un ajuste en el agujero. Es lo primero que necesito para luego decidir qué tipo de ajuste voy a realizar en el otro elemento. ¿Dónde vemos estos ajustes? ¿Alguien puede indicar? Si alguien ha visto alguna vez este tipo de ajuste, ¿en dónde se lo emplea? ¿Nadie? ¿Dónde empleamos estos ajustes? Ideas, ideas. ¿Dónde han visto algún ajuste? ¿No? Que diga ajuste, o esas letras, mayúsculas o minúsculas, en algún mecanizado. Enrodamientos, Inge. Enrodamientos, exacto, ¿no? Entonces, enrodamientos es donde vemos estos tipos de ajustes, donde nosotros tenemos que ajustar nuestro eje, ¿no? El eje es el que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Nosotros vamos a fabricar ese eje, o comprar, en algún caso, ¿no? Pero generalmente lo fabricamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que va haciendo, ¿no? Tendríamos ya entonces el agujero, ¿no? Si vamos a tener un rodamiento, ¿no? Tenemos un agujero con cierto ajuste. Entonces, nosotros ahí decidimos qué tipo de eje vamos a realizar, ¿no? De deslizamiento, de entrada suave, ¿no? Si va a ser a presión, si se va a quedar ahí, fijo, ¿no? En el caso de rodamientos, no realizamos lo que es un ajuste fijo, ¿no? Porque a veces se arruina, pasa el tiempo de vida del rodamiento, tenemos que extraerlo. Entonces, usualmente realizamos uno de entrada suave o deslizamiento. Mayormente de deslizamiento, ¿no? Para que pueda entrar y salir. Entonces, en rodamientos y ejes es donde utilizamos, más que todo, ¿no? Realizaremos un ejemplo, ¿no? Vamos a irnos a las tablas, entonces, ¿no? Vamos a copiar el ajuste, ¿no? Aquí tenemos un ajuste H7 y J6, ¿no? Pero si vemos, el H7 está en mayúscula y el J6 en minúscula, ¿no? Entonces, el primero, ¿a qué me hace referencia? El ajuste H7.
Aquí el ajuste H7, ¿a qué hace referencia? ¿A cuál de los dos elementos? Letra mayúscula. ¿Agujero o eje? Eje. Eje, dices, compañero. ¿Están de acuerdo todos? La mayúscula está el agujero. Agujeros. ¿Agujero o eje? A ver, ¿qué dicen los demás? Agujero, eje. ¿No? Agujero. Mayúscula. Agujero. Minúscula. Eje. No tienen que olvidarse eso. Aquí está. Agujero. Mayúscula. Eje. Minúscula. Y así pueden tener múltiples tablas. Estas tablas yo las he extraído de lo que sería cálculos de taller de casillas. Igual pueden buscar de internet, ¿no? Pero usualmente utilizamos de este libro para realizar lo que son los ajustes, ¿no? Pueden comprarse el libro, no sale más de 20 bolivianos, es un libro de bolsillo, pequeñito, ¿no? En donde tenemos cálculos de todo tipo, tanto para fabricaciones de rodamiento, perdón, de engranajes, ajustes de rodamientos, ¿no? Torneados, fresados, planeados, en sí, todos los cálculos que necesitamos en taller. No, unos 20 bolivianos está aproximadamente. O si no, también está en plataforma la versión digital que se los subí, ¿no? Para que puedan descargar y tenerlo, ¿no? Es este de aquí. Esta es la versión digital, ¿no? Que está, ¿no? Que la tenemos en la plataforma. Entonces, lo que tenemos que realizar ahora es el uso de tablas, ¿no? Si recordamos, era un ajuste, lo podemos escribir, ajuste H7, J6, ¿no? H7 me hace referencia al agujero, ¿no? Entonces, ¿no? Voy a buscar. Ajuste H7. Aquí yo tengo agujero H6. No, J6 tampoco tengo aquí, ¿no? Entonces voy buscando otra tabla. Agujero H7. ¿No? Voy buscando agujero H7. Está bien, aquí yo tengo. Eje. S, R, N, M, K, no me sirve. Entonces esta tabla no. Ajuste H7, aquí igual tengo. Ajuste H7, J6. Ah, ya, aquí sí tengo, ¿no? Perfecto. Entonces utilizo esta tabla, ¿no? Utilizo toda esta tabla. Entonces, de esa forma tienen que ir buscando, seleccionando qué tabla van a utilizar. Digamos, aquí hay H8 ya también, H11. ¿No? Ya también en ejes, eje H5, ¿no? Eje H6, eje H6, ¿no? Y así, van seleccionando qué tipo de ajuste es el que van a realizar. En este caso, estamos en este, ¿no? Ajuste de agujero H7 y ajuste de eje J6. Listo, volvemos a la presentación. Aquí está. Entonces, he extraído esa tabla. Como se ha indicado, ahí lo he extraído de ese libro. Cálculos de taller de casillas. Listo. Volvemos a ampliarlo. Bien. Este. Listo. Primero que nada, entonces, verificamos. Agujero H7. Listo. Tengo agujero H7. Listo. Ahí tengo toda la fila. Perdón, toda la columna.
Yo tengo que tener un diámetro nominal al cual va a estar ese ajuste. En este caso, mi diámetro nominal es de 15 milímetros. ¿Listo? Si se fijan, aquí yo tengo otra tabla en donde están diámetros nominales en milímetros. Entonces, ahí yo procedo a buscar dónde encuentro diámetro 15. Yo tengo de 1 a 3, ¿no? Más de 3 menos de 6, ¿no? Más de 6 menos de 10, no. Aquí está. Entre 10 a 18, ¿no? Tengo lo que es 15 milímetros. Entonces, está en esa fila. ¿No? Listo, ¿no? Entonces, la fila y la columna van a intersectar en uno. En este caso, ¿no? Aquí. Y tengo una tolerancia, ¿no? En este ajuste. Si vemos, tengo 0 y más 0,018. En lo cual, ¿no? Me indica que es solo una tolerancia unilateral, ¿no? Solo tengo positivo. O sea, del 0, solo positivo. No tengo bilateral, positivo y negativo. ¿Listo? Entonces, aquí en agujero yo tengo el ajuste de más 0,018 y de 0,000. ¿No? De esa forma. ¿No? Bien. Entonces tengo ese ajuste, ¿no? Lo he copiado de la tabla, listo. Tengo mi diámetro nominal, 15 milímetros. Eso quiere decir que de los 15 tengo que sumar estas tolerancias. Primero que nada, 15 más 0, bueno, tengo los 15. 15 más 0,018, tengo 15,018. ¿No? Entonces tengo ese rango, ¿no? Sumando lo que sería mis tolerancias, ¿no? 15 más 0, 15. 15 más 0, 15. 15 más 0,018, 15,018. Ahora ya tengo ese rango. Tengo un rango en el cual yo tengo que realizar la perforación del agujero. Eso me quiere decir que el agujero puede ser de 15 hasta 15,018 máximo. En ese rango tengo que mantener. Si yo tengo una perforación de 14,95 milímetros, ¿estoy dentro o fuera del rango? ¿Estoy dentro o fuera del rango de ajuste? Fuera IG. Estamos fuera. Mínimo tendríamos que estar 15. ¿Hay solución? No hay solución. ¿Qué dice? En sus conocimientos de realizar perforaciones. ¿Hay solución para que utilice esa misma pieza todavía? ¿O ya lo descarto? Ya que no me sirve para el ajuste, ¿no? Porque está fuera del rango. No, no hay solución. No hay solución. ¿Todos de acuerdo? ¿No hay solución?
Inge, yo diría que tal vez sí hay solución porque tal vez podemos llegar a anchar un poco más hasta que llegue a los 15 milímetros. Está bien, terceros. Buena respuesta. ¿No? Hay solución. Mi rango es de 15. Entonces, yo estoy con una perforación más angosta. Puedo ensancharlo hasta llegar a 15 o incluso hasta 15.01, 0.10. Puedo llegar todavía porque estoy dentro del rango. 15.010, estoy dentro del rango. Entonces todavía puedo solucionar esa perforación. Ahora, pero si ya me he pasado del rango hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, un 15.025, ¿no? Ahí sí ya no tengo solución. ¿No? La pieza está con un mayor diámetro, ¿no? Ya no va a ser el ajuste que yo requiero. Este ajuste ya pasaría a ser, ¿no? Un ajuste más de manera deslizante, perdón, llegando a giratorio, ¿no? El ajuste es mayor, ¿no? La diferencia es más centésimas, entonces ya no va a cumplir, por ejemplo, deslizante, ya va a empezar a ser más holgado. Entonces no entra dentro del rango. Ya no me sirve para este tipo de ajuste. Para el H7, ya no me sirve. No podría ser un H8, ¿no? Otro tipo de ajuste. Para H7, entonces ya queda descartado. Pero si estoy con una perforación menor, sí puedo ensanchar, ¿no? Cuidadosamente, para no pasarme, ¿no? Entonces, como ven, se puede realizar. Correcciones en el caso de que sea un diámetro menor. En el caso de agujeros. Ahora veamos el caso de ejes, ¿no? ¿Ha quedado claro lo de agujero? No tengo un rango, ¿no? Entonces, dentro de ese rango tengo que tratar de mantener, ¿no? Y el rango me lo da lo que es el ajuste, ¿no? Entonces, ajuste en agujero ha quedado claro, ¿no, muchachos? Están durmiendo. Bien. Entonces, de esa forma, en lo que sería ajuste en agujeros. Ahora, ajuste en eje. Tengo lo que sería J6. Listo. Busco entonces en mi tabla ajuste eje, ¿no? Aquí yo tengo eje J6. Listo. Y yo tengo toda la columna. Y ahora lo mismo. Según el diámetro nominal, yo busco, ¿no? ¿Dónde era? Aquí. No, en el mismo. De 10 a 18. Listo. ¿Dónde intersectan? Aquí. Entonces yo tengo dos tolerancias. En este caso tengo uno positivo y uno negativo, ¿no? Como podemos ver, tengo positivo de más 0,008 y de menos 0,003, ¿no? Lo que me indica que va a estar una tolerancia positiva y una negativa. Por encima de la línea de cero y por debajo. Entonces, para el eje, voy a tener más 0,008 menos 0,003. Tolerancia positiva y negativa. Bien. Eso quiere decir que yo voy a sumar y restar a mis 15 milímetros. 15 más 0,008
0,08, voy a tener 15,008. ¿No? Ahí. ¿No? Si sumamos, ¿no? Tengo 15,008. Ahora, si los 15 yo les resto 0,003, ¿no? Voy a tener 14,997 milímetros. 3 milésimos. Entonces, de igual forma, aquí tengo un rango, ¿no? Que puede ir oscilando lo que sería mi eje. ¿No? Por ejemplo, de igual forma, he realizado el eje y el eje mide 14,991. Me encuentro fuera del rango, ¿no? Lo mínimo que podría medir es 14,997 y está midiendo el eje 14,991. ¿Hay alguna solución o ya lo descartamos para este ajuste? ¿Qué dicen, muchachos? Eso sí, ya no tiene solución, Inge. ¿No? En este caso ya no tiene en el caso del eje. No, estoy por debajo. Entonces tendría que utilizar otro ajuste. O en el caso de que tenga un rodamiento y que no es este su ajuste, entonces descartado, tengo que realizar otro. Algunos dirían, pero lo puedo rellenar con soldadura, ¿no? Se puede rellenar las piezas con soldadura, le puedo aumentar, le puedo dar unas pasadas, ¿no? Pero como el efecto de la soldadura, ¿no? Es calentar la pieza, ¿no? Y luego enfriarla. En el caso de un eje, yo tendría que rehacer todo el eje. ¿Por qué? Voy a tener, ¿no? Lo que es aumento de temperatura, entonces se va a dilatar el material. Después, por el enfriamiento, se contrae. Ya no va a quedar de una manera céntrica. Va a girar de una manera excéntrica. No va a tener pandeos, no va a quedar de una manera, ¿no? Como al inicio, totalmente centrada la pieza. Entonces, para lo que sería ajustes, no puedo rellenar. No se debe rellenar en caso de que me haya pasado de la medida. Para otros procesos, digamos que no, de algunas piezas que no requiere un ajuste, ¿no? Que gire completamente céntrico la pieza, ¿no? Entonces se puede realizar. No se puede rellenar y luego se lo vuelve a tornear, entonces no habría problema. Pero en ajustes no. Por ejemplo, si me he pasado, si no he llegado a lo que sería, ¿no? Los 15,08, tengo 15,015, ¿no? Por ejemplo. En este caso sí tengo lo que sería una demasía de material, ¿no? El material tiene un diámetro mayor. Entonces, en este caso, ¿no? Como en el caso del agujero, sí puedo seguir trabajando, ¿no? Puedo darle un cilindrado, un desbaste del material, una pasada afín, ¿no? Una pasada fina, y un acabado fino, ¿no? Para llegar justo a lo que sería el rango. Puedo llevar, ¿no? Quemar a 15,00, ¿no? A 15 milímetros exactos yo estoy dentro del rango. Entonces podría llevar todavía este material que tengo redundante, ¿no? Hasta 15 milímetros exactos. ¿No? Como ven, entonces, en algunos casos, sí tengo lo que es solución y en otros ya no. ¿No? Entonces, cuando realizamos ajuste, tenemos que estar muy atentos al momento de trabajar, ¿no? Ya van a utilizar lo que es torno, ¿no? Al año. Entonces, van a realizar los procesos. Torneado, cilindrado, refrentado, torneado cónico, torneado interno, ¿no? Ranurados, tronzado, moleteado, ¿no? Todo ello. Y como van a realizar
al momento de realizar ajustes, tienen que tener mucho cuidado. ¿No? Como ven, en algún caso sí tiene solución, pero en otro ya no. ¿Ha quedado claro, muchachos? No, no es muy difícil. Es solo leer tablas. Tener una medida y leer tablas. ¿Dudas, consultas, muchachos? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Profe, ¿hay que llevar la próxima clase las tablas del Casillas? ¿O no es necesario todavía? No, no, no es necesario, muchachos. Como les digo, esta parte práctica más que todo la realizan en taller de tornería, ¿no? Pero yo les indico cómo realizar la lectura, ¿no? Y aparte yo ya les he indicado cómo realizar la comprobación, ¿no? Porque para poder realizar esta medida, utilizamos instrumentos de verificación, instrumentos de medición precisos, los cuales ya han ido utilizando, ¿no? Han utilizado lo que es el pie de rey, ¿no? En el cual tenemos que llegar al ajuste. En este caso, el ajuste del agujero, ¿no? Como vamos viendo, tengo un ajuste entre 15 milímetros hasta 15,018. Como ven, trabajo con 3 decimales. Entonces, ¿no? Requiero un instrumento de medición que me mida esos 3 decimales. En algún caso no tengo, ¿no? Porque solo me mide mi instrumento hasta 2 decimales, hasta centésimo, ¿no? En la mayoría de los instrumentos que hemos ido realizando, lecturas, solo miden hasta centésimos. Milésimas ya no leen. Entonces yo tengo que adecuarme a ello, ¿no? Por eso tengo el rango, para poder adecuarme, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo realizar, ¿no? La perforación del agujero, ¿no? 15,01, 15,010, ¿no? Que es algo que yo puedo medir, ¿no? O a 15 exactos, de igual forma, ¿no? Pero es mejor tener un poco más de holgura entre el eje y el agujero, ¿no? La perforación. Entonces, en este caso, el agujero a 15,01. Listo. Y al momento de realizar el eje, ¿no? Voy a medir generalmente medimos los ejes con micrómetro, ¿no? El interior, que es lo que sería el agujero, puedo medir con pie de rey, o si quiero algo más preciso, puedo medir igual con micrómetro de interiores, ¿no? Cuando yo realizando la práctica, puedo medir con ambos. En el caso de eje, sí o sí, voy a medir con un instrumento que me dé una mayor precisión. En este caso, voy a medir con micrómetro, ¿no? Que tiene una presión de 0,01, de una centésima, ¿no? Y como vamos viendo, tengo un rango. En este caso, entonces, puedo elegir que sea igual 15,00. Justo al medio, ¿no? Entonces mido lo que serían los 15 milímetros exactos, ¿no? Con el micrómetro. Como se indicaba, entonces el agujero va a tener una medida de 15,01. Y mi eje va a tener de 15, lo que me permite que tenga ese deslizamiento, ¿no? Entonces, no tiene que ser exactamente el mismo, ¿no? Que sea 15,15, está dentro del rango, ¿no? Pero no, uno siempre tiene que ser mayor que otro. En este caso, el diámetro del agujero tiene que ser mayor al diámetro del eje, ¿no? Pero como ven, es con una centésima, casi nada, ¿no? Pero hay esa pequeña holgura, ¿no? Ese casi nada hace diferencia. Entonces, mi misión en esta
materia de metrología es eso, que dominen lo que son las lecturas con los instrumentos, para que luego realicen sus mediciones en los talleres que vienen más adelante, como por ejemplo, tornería. Es por eso que primero llevan metrología conmigo, para poder luego realizar sus piezas en tornería tranquilamente, a las medidas que les pidan. Eso, muchachos. Entonces no es necesario que traigan tablas la siguiente. Vamos a seguir realizando lectura con instrumentos. La siguiente clase. ¿Otra duda, consulta, muchachos? ¿Está todo claro como agua? ¿O claro Está como claro, taladrina? profe. ¿Claro como agua o claro como taladrina? ¿Qué es taladrina? ¿No sabes qué es taladrina? ¿No han llevado taladrina? ¿No han llevado en tecnología de materiales? O perdón, en Sí, tecnología mecánica. ese es refrigerante. Exacto. Han llevado. Está bien. No es refrigerante. Es un aceite, ¿no?, que se mezcla con agua, ¿no? Genera una emulsión y es medio lechoso. Mientras más agua le echas, entonces se vuelve, ¿no?, color leche, o si echas demasiada agua, se va volviendo más transparente, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Han entendido, claro como el agua, o más o menos turbio como la taladrina. Está claro. Ya, muchachos. No, entonces, la siguiente clase vamos a realizar lo que sería la lectura de instrumentos. En este caso, lo que faltaría con el reloj comparador, ¿no? Reloj comparador, goniómetro. Y después la última clase es una clase de evaluación práctica, ¿no? La clase de evaluación práctica les puede tocar cualquier instrumento. Pueden realizar, ¿no?, en pie de rey, ya sea en milímetros o en pulgadas, con el micrómetro, ya sea exterior o interior, reloj comparador, ¿no?, o goniómetro. No les puede tocar cualquiera de los instrumentos que vamos a ver en la materia, ¿no? Cualquiera de ellos les puede tocar, ¿no? En la clase evaluativa, ¿no?, que no tienen que faltar, ¿no?, porque ahí se va a evaluar todo lo que han aprendido, ¿no? Se va a poner de 5 en 5, les voy a hacer entrar, ¿no? 5 instrumentos, cada uno distinto, sus piezas, y van a realizar lo que es la medición. Y ese momento se les califica y listo, ¿no? Entonces, por eso tienen que realizar lo que son las prácticas, ¿no? A algunos les falta lo que era la práctica de micrómetro, ¿no? Entonces, en la siguiente clase vamos a dividir en grupos. Unos van a estar realizando lo que es medición con reloj comparador. Otros van a realizar lectura de ángulos con el goniómetro, ¿no? Porque solo tenemos 3 relojes comparadores, 2 goniómetros, entonces van a estar trabajando ellos. Y los que no han realizado lectura con micrómetro van a estar en otro grupo, igual realizando tanto mediciones exteriores como interiores. Y de esa forma, y van a ir rotando, ¿no? Los que estaban con reloj comparador, luego van a realizar lectura con goniómetro, ¿no?, y viceversa. Después, es rápido la lectura con reloj comparador y con goniómetro, ¿no?, porque no les voy a dar muchas medidas. No es solo para que identifiquen unas 3 o 4 medidas. Después de ello, ¿no?, si desean seguir utilizando, si desean recordar, por ejemplo, pie de rey o micrómetro, ¿no?, les puedo facilitar, no hay problema, ¿no? Es en la siguiente clase, ¿no?, así para que se preparen para la última clase, que es su evaluación práctica, ¿no? Entonces me dicen, ¿me puede prestar pie de rey? Ya, listo, les presto pie de rey. ¿Me puede prestar micrómetro? Listo, les presto micrómetro, ¿no? De esa forma, para que sigan practicando.
Igual ya están listas igual los patrones para que realicen su lectura con el reloj comparador, ¿no? Aquí está. Aquí estaban los patroncitos que ya hice, ¿no? De 22.5 milímetros, de 23 y de 24. Estas, ¿no? Para poder comparar, como indica su nombre, con el reloj comparador, ¿no? En el cual estas van a ser las medidas patrón, ¿no? Y respecto a estas, si las piezas que van a medir están por encima, ¿no? O por debajo, ¿no? Si miden más de 24 o miden menos. Y cuánto más o menos miden, ¿no? Eso nos ayuda el reloj comparador. ¿No? Pues en caso necesitamos una medida patrón y luego recién medimos lo que sería la pieza incógnita, ¿no? Entonces ahí ya está listo los patrones, ¿no? El directo es realizar la práctica en la siguiente clase. Ahora sí, culminando lo que sería la clase, ¿alguna otra duda? Consulta, ¿no? ¿Alguien ha ingresado tarde? Quiera aunque sea retraso. La última práctica va a ser con cuaderno, profe, o si no es. La práctica evaluativa es pues, así nomás, o sea, ustedes vienen, realizan la medición, dictan la medida, ¿no? Comprobamos y ahí está su nota. Es directo. O sea, no va a tardar ni unos 5 minutos, tardarán los que ya, ¿no? Están más, han utilizado más, han ido realizando las medidas, ¿no? 5 a 10 minutos, ya está la evaluación, ¿no? Obviamente, pero les voy a dar más tiempo, ¿no? Ingeniero, ¿con cualquier instrumento va a ser de medida o con el reloj comparador? Con cualquiera. O sea, yo voy a colocar ahí en las 5 mesas de adelante, ¿no? Un instrumento distinto y los voy a hacer pasar de 5 en 5. Y el que le toque, le toca. Pues, el instrumento que le toque. Y realiza las medidas. Y con el reloj comparador, va a explicar un poco más en clases, que no han visto cómo se maneja mayormente. Claro, sí, no, Solo no, no hemos podido ver en sí, teníamos que ver ya la anterior clase, ¿no? Pero hubo estos problemas del paro. Entonces, se va a realizar. Obviamente, quería traérmelo para mostrarles ahora. No pude traerlo. O quería ir también, no me alcanzó el tiempo, pero... Entonces, ese día vamos a realizar, ¿no? Obviamente la clase demostrativa, les voy a indicar cómo tienen que medir, ¿no? Con el reloj comparador, ¿no? Cómo van a realizar, porque hemos visto de manera teórica en sí, ¿no? Comparando el patrón y luego recién con la pieza, ¿no? Pero en allá vamos a realizar de esa forma, ya práctica, ¿no? Realizamos con el patrón, seriamos y medimos la otra pieza. Es rápido, no es mucho en sí. No se tarda mucho con reloj comparador. ¿No? Pero igual se hace la demostración en la próxima semana en Infocal. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? Ninguna Inge. Listo. Había algunos que me indicaban, ¿no? Que por cuestiones de nota, de que no pudieron en el primero, ¿no? Que les faltaba igual y que no tenían que realizar otra práctica, tenían que reponer, entonces de igual forma me comunican la siguiente clase, ¿no? Eso y los que no han realizado con micrómetro tienen que estar temprano igual, para que realicen, ¿no? Porque si no, no les va a alcanzar el tiempo para ver los demás instrumentos. Pues tienen que estar temprano para reponer esa clase. Eso, muchachos, entonces nos veríamos en la siguiente clase, temprano, ¿no? Para que realicemos lo que es la explicación y la práctica del reloj comparador y del goniómetro, ¿no? De ambos, para que vean cómo se realiza ya con el instrumento en sí. Bueno, si no hay más dudas, consultas, muchachos, nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Cuídense. Tengan un resto de día, ¿no? Favorable. Y nos vemos la siguiente semana.